Hola, en este video vamos a abordar un ejercicio de función exponencial que corresponde al ejercicio 4 del práctico 6 de funciones y ecuaciones exponenciales y logarítmicas. El problema dice: se calienta un objeto hasta una cierta temperatura y luego se lo deja enfriar en un lugar cuya temperatura ambiente se mantiene constante. La temperatura del objeto T, mayúscula, medida en grados centígrados, puede modelizarse por la siguiente función: T de T igual a 22 más 78 por E a la menos 0,12 por T, donde T minúscula es el tiempo medido en minutos. Antes de responder las preguntas, analicemos un poco la función. De la expresión, analizamos que la variable independiente es el tiempo T, medido en minutos, y la variable dependiente, que es la temperatura T, mayúscula, medida en grados centígrados. También podemos decir que como la variable independiente representa tiempo, no tiene sentido que tome valores negativos. Además, por la información que nos brinda el enunciado del problema, o analizando los parámetros de la función, podemos anticipar que la función t es decreciente. Ahora respondamos las preguntas. ¿Cuál es la temperatura del objeto en el momento inicial? Lo que nos piden es ver la temperatura en el tiempo cero. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es especializar la función en t minúscula igual a 0. Al reemplazar ese valor, el resultado es 100. Por lo tanto, la respuesta sería: la temperatura del objeto en el momento inicial fue de 100 grados centígrados. ¿Cuántos minutos deben transcurrir para que la temperatura del objeto sea de 60 grados centígrados? Podemos ver que esta pregunta comienza diciendo ¿cuántos minutos? Por lo tanto, lo que tenemos que averiguar es un valor de t minúscula, para cuando t mayúscula valga 60. Dicho esto, tenemos que reemplazar 60 por t de t. Entonces nos queda una ecuación exponencial para resolver y encontrar el valor de t minúscula para cuando la temperatura es 60. Para resolver, comenzamos restando por 22 a ambos lados, luego dividiendo por 78 a ambos lados, y luego podemos aplicar logaritmo en ambos lados, que nos permite bajar el exponente del argumento. El logaritmo natural de e es 1, entonces dividimos menos 0,12 a ambos lados, y al calcular esa cuenta obtenemos el valor final de t minúscula, que es aproximadamente 6. Por lo tanto, la respuesta es: deben transcurrir aproximadamente 6 minutos para que la temperatura del objeto sea de 60 grados centígrados. ¿Cuál es el valor de la asíntota? ¿Qué representa en el contexto del problema? Vemos que a medida que el cuerpo intercambia calor con el ambiente, el valor de la temperatura del objeto va a tender a 22 grados centígrados con el paso del tiempo. Matemáticamente, ese valor representa la asíntota horizontal, cuya ecuación es I igual a 22. En el contexto del problema, interpretamos ese valor como la temperatura ambiente. Realiza una gráfica en el contexto del problema indicando el dominio y la imagen. En la gráfica podemos ver la ordenada al origen, el punto 660 y la asíntota horizontal en 22. Esta es información suficiente para poder trazar la gráfica de la función. Como habíamos dicho anteriormente, t minúscula, la variable independiente de la función, toma valores no negativos. Por lo tanto, el dominio es 0 más infinito, incluyendo al 0. Eso lo vemos en la gráfica también. La imagen es 22, 100. 22 es la temperatura ambiente y 100 es el valor inicial de temperatura. Cabe señalar que en 100 va corchete porque la temperatura inicial es 100 grados centígrados, pero en 22 va paréntesis porque la función tiene un comportamiento asintótico en esa temperatura. Por lo tanto, matemáticamente nunca llega a tomar ese valor, pero sí podemos hablar de que va a tomar un valor aproximado de 22 grados centígrados, que es la temperatura ambiente.
Esperamos que te haya servido este video. Recordá utilizar el foro de consultas si lo necesitas. Muchas gracias, equipo Piexa.